Bueno, buenas noches. Nos alegra mucho poder contar con su asistencia en esta noche. Sabemos que los que estaban en su primera charla de encuentro ya están con nosotros, así que nos alegra mucho. Saludamos también a Fanny Pineda y a su familia acompañándonos en este momento y ya en un segundo vamos a orar y explicar por qué estamos orando. Y bendecimos a todas las personas que se están conectando. Rápidamente leo ya para iniciar: Claudita, Lili Tatiana, Alejita Marín, Laura Flores, Hildita desde Estados Unidos, Fanny Pineda, Nelly Marín, Efren, Erika Peña, Heidi Sainz, Lucy, buenas noches. Espero que te haya oído muy bien en tu clase. Albita Toledo, te extrañamos en el grupo. Andrea Vargas, espero que hayas tenido un excelente inicio de retiro. Gloria Cuervo, Marta Soler, Kareli Palacios, Laurita Moreno, estamos contigo, buenas noches. Janet Pineda, Esperanza Huesa, Leonor de Parra desde Fusa, qué bueno tenerte, Matía. Martica Belkis, buenas noches. Estelita, buenas noches. Mónica Moreno, te acompañamos, te bendecimos y te fortalecemos. Jairo Bastidas, Andrea, Janet Pineda y Lili Tatiana. Listo, entonces vamos a iniciar. Y bueno, queremos empezar este tiempo dándole las gracias a Dios, la honra y la gloria a Él, porque Él es bueno, porque Él es santo y porque para siempre es su misericordia. Y bueno, cada día es algo diferente, cada día situaciones diferentes. Y hoy, bueno, hay de pronto luto en nuestro corazón. Ayer estábamos orando por don David Moreno y hoy partió a la presencia del Señor. Nuestro alicente y nuestra confianza es saber que conoció al Señor y que partió con el Señor en su corazón. Entonces quiero saludar de una manera especial a Wilson, que sé que nos está viendo con Fanny, a Laura, a Nicole y a Mariana. Y vi conectada también a Mónica, así que seguramente estás con tu papá, con don Luis, con doña Elvira y con todas las personas, con tu hermana. Y quiero bendecirlos, quiero enviarles una palabra de bendición. También hay una persona, cliente de Belkis, que nos mira, es doña Patricia Muñoz, y sabemos que su hermana murió, entonces también enviamos una palabra de bendición y de aliciente, pero en esta montaña rusa, que es todo lo que está pasando, sabemos que en medio de las situaciones difíciles que están atravesando, también pasó algo, y es que Luz Dari, amiga de Belkis también, llamó a mi esposa y le estaba contando lo especial que han sido esta noche, la revelación que Dios le ha dado y cómo Dios la ministraba. Así que seguimos adelante. Y para la familia Moreno, como les decía esta tarde cuando teníamos nuestra reunión, decirles que tal vez en medio del dolor la satisfacción es saber que el abuelito, el papá pasó a la presencia del Señor y está en esa paz y en esa bendición, y oramos declarando la cobertura de Cristo sobre ustedes y que, como dice la palabra, plaga no tocará nuestra morada. Así que déjenme iniciar esta noche con una bendición. Seguimos orando por María José. La mamita ha estado con dolores de parto y pues el médico está dando más tiempo, pero obviamente puede ser que este fin de semana mismo nazca la bebé. Entonces vamos a pedir al Señor que Él sea obrando. Bueno, entonces les invito a que nos unamos en oración. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Dios, y hoy acompañamos como un solo cuerpo, Señor, a Wilson, Señor, a Luis Moreno, Padre, a doña Elvira, Señor, y toda su familia. Y declaramos, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento está en sus hogares, está en sus vidas, Señor. Oramos por Mónica pidiendo, Jesús, que tú cubras su cuerpo, Señor, con la sangre del Cordero, y que tú le fortalezcas, que tú le bendigas, que tú le des aliento y bendición, Señor. Y pedimos que todos los que estamos en este lugar podamos rodearlos. Asimismo, a la señora Patricia Muñoz la bendecimos en este momento y declaramos esa cobertura especial, Dios, y te damos gracias por lo que tú nos has dado en esta semana, y sabemos que estamos recibiendo de esa palabra, de lo sobrenatural que viene de ti. Así que te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te pedimos, Padre amado, que seas tú hablando a nuestros corazones en esta noche y bendiciéndonos, Señor, a cada uno de los que estamos en este momento conectados. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y les dije que esta semana teníamos a los líderes de los grupos acompañándonos, que lamentablemente el tiempo no me da para invitarlos a todos. Ya tuvimos a Héctor y a Nancy, tuvimos
María Paula, tuvimos a Paulita anoche y hoy el tema tiene que ver mucho con adoración, pero como nos va a explicar una de las invitadas de hoy, no es solamente alabanza o no es de alabanza, sino de una actitud de adoración, pero qué mejor que tener a uno de nuestros líderes de grupo y a la vez los líderes del grupo de alabanza. Así que para mí es una alegría tener a don Mateo otra vez acá frente a las cámaras y no atrás y con su bella novia Laurita. Así que buenas noches, Dios los bendiga y qué bueno tenerlos y no sé si quieren saludar, doña Laura, don Mateo, empecemos saludando. Nada, pues buenas noches a todos. Espero que sea una noche de provecho, que tal vez sea de revelación más que todo, porque creo que la adoración hasta que no es revelada a cada uno de nosotros no es como tan fácil que entremos en eso, ¿no? Entonces sería muy chévere que todos entendiéramos también un poquito la diferencia entre lo que es la alabanza, lo que es la adoración y tal vez ya cuando nos podamos volver a reunir que tengamos una adoración, vea, ¡mua! Ok, qué bueno lo que dice Mateo y es que podamos entrar en esa revelación de lo que significa. Sí, lo mismo que Mateo, tal cual, exactamente apoyo lo que él dice. Y gracias por invitarnos, Pastor. Para mí es una alegría tenerlos acá y poder compartir y ella no se acuerda todavía que el micrófono no lo comparte el pastor. ¿De acuerdo? Bueno, hemos hablado durante esta semana acerca de ser esos odres nuevos. Y bueno, el tema o el inicio del tema tiene que ver con algo que le apasiona a la señorita Laura y es el tema de la gracia. Y resulta que el ser un odre nuevo está directamente relacionado con poder entender que ese odre nuevo me lo da a mí la dirección de Dios, me lo da a mí la gracia de Dios cuando yo empiezo a entender eso nuevo que Dios me está dando, eso nuevo que Dios me está revelando de la manera como Él me está mostrando su bendición, ¿de acuerdo? Por eso, antes de empezar el tema, yo quisiera ir con la primera pregunta. Y nuestra primera pregunta es, ¿de qué manera la gracia marca la diferencia del cristianismo con otras religiones? Hemos hablado acerca de todo lo que Dios tiene, hemos mirado esa parte, pero hoy quisiéramos que no se note que Mateo se necesita también atrás, pero hemos mirado acerca de la gracia, de cómo necesitamos esa gracia, pero ¿qué hace que la gracia nos diferencie a nosotros de otras religiones? ¿De acuerdo? Entonces vamos a esperar sus comentarios. Mónica, quiero leer lo que dice Mónica. Gracias de parte de toda mi familia por sus oraciones y acompañamiento. Entonces, Moni, quiero que sientas en esta noche que hay una iglesia que los rodea a todos ustedes y que estamos en bendición y gracias por tu mensaje. Entonces, ya entrando en este tema, y yo quisiera que aún la familia de Wilson que está con nosotros y que está recibiendo esto, y cuando me refiero a la familia de Wilson no hablo de su familia pequeña, sino hablo de su hermano y de su mamita y de las demás personas que nos están viendo, es que podamos hablar acerca de cómo Dios nos bendice, ¿de acuerdo? Estamos hablando de conquistar el monte de la religión. Y estamos hablando de lo que Dios quiere, cómo quiere que entremos en la comunión, en la intimidad con Dios, en ver su gracia, en ver su poder y de cómo Dios nos ha dado poder. A mí me encanta lo que dijo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que la gracia, la unción de Dios, el poder de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo, lo que trae es la revelación de ese poder, de esa gracia, de esa bendición que Dios tiene para nosotros, cómo esa gracia nos puede cambiar, ¿de acuerdo? Pero si la iglesia no está preparada para traer ese poder de Dios a través de la gracia, entonces no vamos a tener nada. Entonces yo quisiera empezar para que Laurita nos empiece a compartir también por qué para ti es tan apasionante el tema de la gracia y por qué crees que es tan importante. No es la pregunta todavía, sino solamente lo de la gracia. Bueno, la gracia es muy importante principalmente porque es nuestra forma de vida, o sea, nuestro estilo de vida tiene que ver mucho con la gracia que hemos recibido de Dios y que asimismo nosotros damos. Entonces creo que es un fundamento y es un principio, y si nosotros no hemos experimentado la gracia de Dios, o sea, no es solo decir sé qué es o responder es un regalo inmerecido, sino es realmente entenderla,
que haya sido revelado, como decía Mateo, y experimentarla, porque si no, no vamos a evidenciar en nuestra vida que hemos sido tocados y transformados por la gracia. Yo quiero tomar lo mismo que tú dijiste y era con respecto a lo que Mateo hablaba. Y Mateo decía que había cosas que no se entienden solamente desde bueno, sí se pueden entender desde el intelecto, pero no se pueden vivir si no han sido reveladas. Entonces de pronto, no sé si Mateo nos hable más adelante, pero Mateo, desde que era niño, yo sé que él entiende qué es la alabanza, desde que era niño. Pero tal vez tuvo que haber un momento donde eso que él entendía en su mente tuvo que ser revelado a su corazón y pudo empezar a fluir como lo hace ahora por esa revelación que él entendió. Entonces la misma gracia tiene que ver con esto y hoy yo le decía algo a la familia de Wilson, de Mónica, de Laurita y era lo siguiente, resulta que el abuelito no conocía al Señor, él no era cristiano como lo estamos profesando y a la familia quiero decirles, no estoy hablando de religión sino de un conocer a Cristo. Pero resulta que en este último tiempo Fanny pudo acercarse a él, hablar con él, compartir con él, llevarlo a reconocer a Cristo como el Señor. Y acá viene algo impresionante de la gracia. Y es que tal vez Dios no está llevando un libro de y cuántas cosas hicimos y que fuimos tan malos y ahora me arrepiento y Dios dice, no sé, será que sí, lo voy a pensar. Sino que simplemente si yo me acerco con fe a Él, por la gracia, recibo el perdón. Y eso es lo que creemos con don David, que él recibió ese perdón de parte de Dios. Y entonces lo que nos diferencia es que en otras religiones te colocan una serie de normas que tú tienes que cumplir para poderte acercar a Dios. Entonces del día que tú hagas esto, el día que tú actúes así, el día que tú pienses así, el día que tú hagas tal cosa. Y resulta que acá Cristo no nos exige que hagamos algo, sino nos pide que creamos en su sacrificio. Y a través de ese sacrificio viene el nuevo nacimiento que viene con la gracia. Y entonces lo que no podíamos hacer en esa naturaleza pecaminosa, lo empezamos a hacer acerca o a través de el fluir del Espíritu Santo. Y entonces yo coloqué una pregunta aquí para mí y es, ¿cuántos cristianos hoy desconocen el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos cristianos que llevan mucho tiempo caminando en el Evangelio aún desconocen el poder del Espíritu Santo? Entonces para Mateo y para Laurita, ¿de qué manera la gracia marca la diferencia entre el cristianismo y otras religiones? ¿Y por qué es tan importante para ustedes esa gracia? Uy, importante sí que es. Yo diría que es muy importante porque como se veía tal vez en la Biblia misma, antes la gente trataba de buscar la salvación por sus propios métodos y era imposible porque ahí mismo decía que usted puede tratar de cumplir la ley, pero fallaba una de las leyes y igual era condenado, o sea, todo el peso de la ley queda sobre usted. Entonces, entender que ahora por gracia Jesús no nos dice, o sea, Él nos dice sí esfuércense por vivir bien, por vivir en santidad, por tal vez pensar en esa vía de adoración que tienen, tal vez ahí se parecen un poco, pero es entender que por más de que yo intente, igual sigo teniendo carne. En algún momento voy a fallar, en algún momento pues me descuido y tal vez si no he hecho mis devocionales y si no he buscado a Dios y si no soy consciente que soy templo del Espíritu Santo, voy a fallar. Y entonces ya si fallo sería totalmente condenado, pero Jesús vino a la cruz y nos dice, no, ahora gracias a lo que yo hago, ustedes son salvos. Y ahora entonces nosotros tal vez aunque somos salvos, no es que ahora, ay no, puedo hacer lo que quiera. No, también eso creo que es no entender la gracia porque la gracia antes nos sube el nivel de santidad porque es empezar a vivir según lo que Jesús decía. O sea, ahora el pecado no es simplemente lo que decía, creo que la vez pasada también, no es simplemente caer tal vez en el acto sexual con otra persona, fornicar, adulterar, sino los pensamientos. Y tal vez es mucho más amplia gracias a la gracia ahora lo que tenemos que vivir, pero digamos que también es muy bonito entender que Jesús, conociendo tal vez lo malos que éramos, dijo, la única forma es que yo me entregue. Y si no, ellos no podrían lograrlo. Y ahora yendo a la pregunta de qué diferencia con el cristianismo y otras religiones, creo que es esto. Creo que es entender que no es por nuestros propios métodos. Tal vez por lo que he escuchado otras religiones es, ellos buscan con ciertas acciones, con tal vez, yo no leí. Tal vez con ciertas acciones y ellos buscarme tal vez lo mismo, confesándose o eso, buscarlo por sus propios métodos, pero es entender que no. O sea, no es por nosotros o por lo que nosotros hagamos, sino es porque Jesús decidió dárnoslo. Ok. ¿Y tú? ¿Ya? No, Mateo lo dijo todo. Se robó todo. La dejó sin palabras. No, mentira. Complementando lo que dice Mateo, es eso. La principal diferencia es que
las demás religiones buscan que por nuestros esfuerzos lleguemos, o sea, nosotros mismos creamos un camino a Dios o los pasos para alcanzar al nirvana y esas cosas. Pero realmente el cristianismo se trata es de que Dios fue el que creó el camino para acercarse a nosotros. Él fue el que nos buscó, estableció una relación con nosotros, incluso con lo que decía Mateo es verdad, pero igual a mí me gusta entender la gracia como un todo en la Biblia. Porque a veces cuando vemos, decimos, no, solo el Nuevo Testamento tiene gracia y el Antiguo Testamento no, entonces podemos hablar de un Dios distinto, o sea, es que el del Antiguo Testamento no tenía gracia y el del Nuevo sí, y es que Dios cambió su corazón o qué, y realmente no. Nosotros vemos desde Génesis, creo que es 3:21, cuando Adán y Eva pecan, Dios lo que hace no es que todo el peso del pecado esté sobre ellos, sino Él sacrifica a un animal por ellos, desde el principio. Y todo este ritual de sacrificar, de las fiestas, de que por tal pecado entonces llevas tal cosa y matas un cordero y todo esto, realmente era una forma de Dios de mostrar su gracia, sino que no era completo porque el único sacrificio poderoso, suficientemente poderoso para sanar toda culpa, para limpiar toda culpa, era Jesús. Sin embargo, vemos que Dios desde el principio tenía ese amor y esa misericordia y estaba ideando un plan maravilloso para que nosotros pudiésemos experimentarla. Entonces, en eso se diferencian, que realmente Él ya hizo todo por nosotros y nosotros lo que hacemos es confiar y tener como esa reacción a la gracia, como esa vida de gratitud por lo que Él ya hizo. No es un checklist de esto ya lo hice, pasos para llegar a la salvación, sino es simplemente confiar en que Cristo lo hizo por nosotros y vivir una forma que honre ese sacrificio. Las personas que empezaron hoy su encuentro, me gustaría de pronto si al final pueden colocar su experiencia de cómo les fue en esa primera charla, que es un llamado a Peniel, a estar en Peniel. Pero tal vez lo que ustedes van a ver a lo largo de las charlas, a lo largo de las conferencias, es entender cómo Dios nos lleva a ser restaurados, cómo Dios nos lleva a ser bendecidos y cómo yo solamente necesito caminar en ese amor y en esa misericordia de Dios, cómo yo solamente necesito que el Señor empiece a orar y no es mi sacrificio, no es mi obra, no es qué hice yo para merecer esto, sino qué hizo Dios por mí. Y como yo cuando entiendo lo que hizo Él por mí, entonces yo puedo tener la oportunidad de abrir mi corazón y decir, he sido herido en esto, he sido maltratado en esto, he sido dañado en esto, pero ahora entro a esa gracia. Como hablábamos hoy de don David, y vuelvo a colocarlo como ejemplo, como sin importar de pronto las equivocaciones que él pudo cometer en su vida, la gracia de Dios es tan grande que si él tuvo esa capacidad de arrepentirse y de pedirle perdón, él lo levanta, lo fortalece y lo bendice. Eso es lo que estamos hablando. Y ahora quiero leer las respuestas porque Alejandra Marín dice, se marca una diferencia cuando se deja de adorar para evitar un castigo o para equilibrar una acción negativa. La adoración pasa a ser por una obligación y se vuelve en un agradecimiento a Dios. Ok, gracias Alejita. Laura Moreno, qué bueno que estés participando y estamos contigo, Laurita, y te bendecimos. Dice, la gracia es el sello que Dios pone en nosotros, que ante los ojos de los demás es algo inexplicable, una plenitud que solo Jesús nos da. Perfecto. Don Edwin, espero que te haya ido muy bien en tu primera charla. Y dice, hace la diferencia en el cristianismo porque nos enseña a creer en un Dios vivo, que nos enseña a escudriñar la palabra y a tener sabiduría para entender los mensajes de Dios que Dios nos da. Dice Lucy, nuestra maestra hoy de primera clase de encuentro, por la gracia puedo entender que mi relación con Dios, que es con un Dios vivo, que me escucha y que pagó un precio por mí y que no necesito hacer sacrificios, sino obedecer a Dios. Entonces, gracias por esas preguntas y creo que yo me salté, no sé si mi esposa puede colocarlo, pero si me salté, quiero darles el título y fue culpa mía, y es La adoración, el camino a un evangelio de poder. O sea, la adoración es lo que nos lleva a un evangelio de poder. Entonces estamos hablando de la gracia y quiero tomar lo que decía Alejandra, porque Alejandra, según entendí, decía que antes tal vez...
adorábamos por una obligación, o sea, porque nos tocaba, o porque, bueno, toca hacerlo, pero que la gracia, cuando yo entiendo la gracia, cuando yo entiendo la plenitud de la gracia, me lleva a mí a adorar, me lleva a mí a adorar porque puedo caminar en esa verdad, porque puedo caminar en esa bendición, porque puedo entender que Dios es el Dios que me ama, que me bendice, que me levanta, que me fortalece, y cuando he entendido, perdón, esa plenitud de la gracia, puedo caminar en su bendición. Hay un comentario más acá y es de, bueno, dos comentarios más. René dice, y la compañía y el fruto del Espíritu Santo, y María Paula dice, la gracia es el regalo perfecto del Padre, lo que nos permitió tener acceso directo a la presencia de Dios y lo que nos lleva a vivir una vida de gratitud. Entonces, gracias por esos mensajes. Y entonces ahí está apareciendo entonces nuestro título, la adoración, el camino a un evangelio de poder. Ya, y empezamos a desarrollar nuestro primer punto. Y nuestro primer punto en esta noche es la religión, un monte que se conquista con adoración. La religión, un monte que se conquista con adoración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La religión, un monte que se conquista con adoración. Es que si dijimos que la religión, perdón, es la adoración a Dios, entonces yo necesito entender cómo me acerco, ¿de acuerdo? Y acá, entonces quiero seguir y vamos con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es adoración? Creo que ya te la tienes lista, preparada para contestarla, pero un momentico vamos a mirarlo. Y es, ¿qué es adoración? Y entonces, el día que estuvimos con María Paula, creo que tocamos este tema y hablábamos acerca de que los enemigos que hemos hablado son la idolatría y la religiosidad. ¿Qué hablamos de la idolatría y qué hablamos de la religiosidad? Hablamos acerca de que cuando yo coloco a alguien por encima de Dios en mi vida, cuando coloco una imagen, cuando coloco un Dios falso, cuando coloco un santo, pero también cuando coloco de pronto mi trabajo, un familiar, una persona que estimo mucho, un personaje de la televisión, un deportista, por encima de Dios, yo estoy generando idolatría. Y generalmente tenemos, y ayer con Paola fue violento, porque con Paola entendíamos cómo es de sutil y cómo estamos en la bendición, por favor estamos acá, cómo estamos en esa parte y cómo podemos salir de lo que Dios quiere, cómo podemos salir del propósito de Dios. Eso es idolatría. Pero cuando nosotros dejamos la idolatría y entramos en querer amar a Dios realmente, el enemigo nos coloca otro obstáculo, y ese otro obstáculo es la parte de la religiosidad, y es llevarnos a acartonarnos tanto que olvidamos, y a mí me quedó grabada esta palabra que dijo María Paula, porque creo que todos tenemos que entenderla, y es que a veces llegamos a un nivel y ya, nos fresqueamos, perdónenme la expresión, como que decimos no hay más, y resulta que dejamos de crecer en lo que Dios quiere, y Él quiere que nosotros permanentemente estemos creciendo. Entonces, ambos pretenden desviarnos de la adoración al verdadero Dios. Y entonces, creo que Laura lo va a decir ahorita y lo hablaba y decía, es que la adoración no es la alabanza. O sea, la alabanza es un instrumento, es un medio para llegar a la adoración. Pero la adoración realmente es rendir mi vida delante de Dios. La adoración es realmente, es más, la obediencia es mi verdadera adoración. La obediencia. O sea, más que cante bonito, que cante feo, que haga palmas, que no haga palmas, tal cosa. La obediencia es cuando realmente yo muestro que estoy adorando al Señor. Y lo que pretende la idolatría y lo que pretende la religiosidad, es apartarme de esa obediencia a Dios. Entonces, los verdaderos adoradores son los que han recibido la autoridad de parte de Dios para entrar en ese monte. Los verdaderos adoradores son los que han entrado en ese lugar para poder llevar esa bendición y provocarán un efecto dominó en los montes a conquistar. Entonces, creo que lo decía Mateo, y Mateo decía, espero que cuando nos reunamos otra vez en la iglesia todos hayan entendido esto y adoremos, pero tal vez, y Mateo me dice ahorita si me equivoco en lo que él está diciendo, lo que él está diciendo es que cuando lleguemos no vamos a estar pensando si el de la derecha o el de la izquierda o el de delante o el de atrás me está mirando, no me está mirando, si está saltando, si no está saltando,
sino que yo simplemente llego con un corazón deseoso de adorarle, de exaltarle, de glorificarle, de reconocerle como Dios, que ellos como adoradores, como los sacerdotes, los levitas que nos llevan a la presencia de Dios, van a estar en tal bendición. Y hemos soñado durante mucho tiempo con la forma de que ellos mismos en su adoración puedan traer sanidad, puedan traer liberación, puedan traer revelación, puedan traer un montón de cosas solamente porque han decidido o han propuesto en su vida ser verdaderos adoradores, ser verdaderos hombres y mujeres que caminemos en bendición. Isaías capítulo 61 versículo 11 dice: porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que hace brotar Dios? La justicia y la alabanza. Y la alabanza viene como una expresión espontánea de esa adoración que hay en mi corazón, de esa gratitud que hay en mi corazón de poderle amar. Entonces el monte de la religión debe ser conquistado por adoradores en espíritu y en verdad. Y yo creo que todos nos acordamos de la historia de la mujer samaritana, donde Jesús viene, confronta su vida, saca sus situaciones dolorosas, y en ese momento Jesús le dice, no, la mujer le pregunta a Jesús que ellos creen que hay que adorar en tal lugar y los otros dicen en tal lugar es el correcto, y Jesús le dice, no, ni es allá ni es acá, sino que los verdaderos adoradores, y lo leo, dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces Dios quiere que lleguemos a adoración. Todo lo que hablamos el martes, lo que hablamos el miércoles, lo que hablamos el jueves, el lunes hablábamos acerca de los enemigos que había en el monte. El miércoles, perdón, con María Paula hablábamos acerca de la unción del Espíritu Santo y desear más. Y ayer hablábamos acerca de cómo en la unción yo podía quitar los enemigos que había. Pero hoy nos da la herramienta y nos dice es la adoración. Pero por eso es importante que usted entienda qué es adoración. Y entonces quiero preguntarles a ustedes como siervos de Dios, como un hombre y una mujer de Dios, ¿qué es para ustedes la adoración genuina? Bueno, entonces, para mí la adoración, no para mí, lo que dice la Biblia, la adoración es una respuesta a la gracia de la que ya hablamos. La adoración, como le decía yo antes al pastor, no es solo la alabanza, no solo es cantar y llorar y decir, sí, Señor, gracias, porque yo creo que esa es una respuesta solo emocional. Sí, obviamente a veces uno se conmueve y el Señor conmueve nuestras emociones. O sea, no está mal hacerlo. No está mal hacerlo, pero no podemos decir que porque Pepita en la alabanza, nosotros que a veces abrimos el ojo para mirar, que yo diga que porque Pepita es la más escandalosa y demás, no, es su personalidad, pero eso no la hace más espiritual o no hace que su alabanza sea mejor que la persona que de pronto es más sobria, pero que en su interior está alabando con convicción. Entonces, la adoración como esa respuesta, la palabra adoración en sí es como una serie de actos de oración y de honra hacia una divinidad. Entonces, la adoración es eso, son nuestras acciones. Entonces yo creo que es muy importante el devocional y la oración y alabanzas. A mí me encantan cuando tengo tiempo, yo pongo mi música y le canto al Señor o cojo la guitarra y oro y leo la palabra. Pero es muy importante que esa adoración íntima se vea reflejada en la adoración diaria, que es lo que yo hago con mis acciones, porque si no, esa gracia de la que hemos hablado no me ha transformado. Esa es la gran diferencia del cristianismo, y es que la gracia y el Dios que nosotros adoramos nos transforma. En otras religiones no siempre se hace ese énfasis, pero en la nuestra sí. Esa gracia y esa adoración es una respuesta a la transformación que hemos experimentado de Dios. A mí me gusta y el versículo que el pastor leyó cuando estábamos en el monte de la educación, que es Romanos 12:1-2, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí habla lo de transformarnos, porque nosotros tenemos que entender que la verdadera adoración es cuando presentamos nuestra vida, o sea, nuestros cuerpos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios, nuestras acciones, nuestra vida entera en sacrificio
a Dios, un sacrificio vivo, un sacrificio que todo el tiempo está pensando en cómo mis actos honran a mi Dios. O sea, cómo puedo, obviamente nunca voy a poder hacer algo que realmente llegue a nivelar lo que Jesús hizo por nosotros, pero sí al menos cómo puedo mostrarle mi gratitud, cómo puedo honrar el nombre de nuestro Padre, como decía Lau Moreno, si ese es el sello. Si la gracia del Espíritu Santo es el sello, es como el apellido que yo llevo en alto, es como esa señal en mi frente, pues yo tengo que respetarlo, ¿no? Tengo que hacerle honor a ese sello, tengo que comportarme según la gracia que me ha transformado. Entonces, para mí la verdadera adoración es eso, presentar nuestra vida como un sacrificio vivo para Dios. No sé qué más decir, pero sí, yo creo que respecto a adoración es como entender que es algo íntegro, algo que no solamente es de un momento, que es lo que muchas veces se malentiende. O sea, nosotros sí tenemos alabanza y adoración en la iglesia y en los servicios y es increíble y el Espíritu Santo está ahí. Y es exactamente eso, es como entender que es una reacción de nosotros al concentrarnos en que el Espíritu Santo está ahí, que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero entonces ahora si analizamos eso, no es momentáneo, no es como antes que el Espíritu Santo venía y luego se iba, ay, chao, ya vine, sino que ahora es constante, que ahora Jesús dijo, no, les doy el Espíritu y ahora ustedes son templo. Ahora, si nosotros fuéramos conscientes de que el Espíritu está ahí todo el tiempo, ¿me va a adorar con esto o más bien me va a deshonrar? Creo que empezaríamos a tener una vida más real de adoración, porque muchas veces se nos olvida y creo que es normal porque a veces sale nuestro carácter y explota, la situación provoca que nosotros no adoremos a Dios, sino que cedamos ante varias cosas. Entonces creo que eso habla un poco de la integridad y que es todo el tiempo, lo que decía Laura, o sea, nosotros no podemos decir que somos adoradores los domingos, sino que el versículo que leyó el pastor busca adoradores en espíritu y en verdad, o sea, algo real, algo que sale de su corazón y creo que eso es muy importante. La adoración tal vez no se expresa igual en todas las personas, porque no todos somos iguales, sino que, como dice ahí, es algo de corazón. Cada uno tiene su forma de tocar el corazón de Dios y creo que eso también es muy importante porque, como lo decía, creo que era María, el día que vino, nosotros fuimos creados y tenemos la posibilidad de darle placer a Dios. Y cuando uno entiende que puede hacer eso, o sea, creo que es ¡puf! Porque usted poder alegrar el corazón de un ser tan grande, de un ser tan increíble, y que usted lo puede hacer, creo que eso hace que uno intente dar una buena adoración a Dios. Que uno intente dar una adoración constante de, bueno, puedo en este momento responderle mal a mi mamá o a mi novia porque tengo ira, o trato de controlarme y trato de mostrar a Dios que realmente me importa más que lo que Él piense. Entonces es como esa la adoración que podríamos hablar. Yo quisiera tomar dos cosas de lo que dijo Mateo que me parecen bien importantes, porque en la primera, y creo que Laura también lo dijo, sobre la forma, o sea, que a veces es nuestra personalidad si gritamos, saltamos, no sé qué, o si somos más sobrios, tiene que ver con la personalidad. Pero hay algo que yo me he dado cuenta y yo quisiera colocar a Mateo como ejemplo porque Mateo hoy es nuestro director de alabanza y los que han estado en la iglesia o los que lo han visto por la transmisión saben que hay momentos donde el Espíritu Santo lo toma y él empieza a fluir en una canción y empieza a hacerlo, pero no todo el tiempo fue así. No todo el tiempo él hizo eso y tuvo que haber un momento donde el Espíritu Santo tocó su vida para que él pudiera romper de pronto eso que le impedía tener esa verdadera adoración y entrar en esa gracia y en esa bendición. Y ahora yo lo veo fluir, pero es porque se rompió el impedimento, porque se rompió ese prejuicio o esa duda o ese temor o ese miedo, solamente él lo sabe y solamente usted lo sabrá en su vida que le impide. Pero la segunda que tocaba Mateo y que también quiero tocarla y es lo que él dice. Entonces, claro, los domingos vamos, pero entonces los domingos somos iglesia. Y los domingos como iglesia nos reunimos a adorar al Señor y a bendecirlo. Pero resulta que entre semana yo no estoy con la iglesia o estoy en espíritu, pero físicamente estoy en otro lugar. Pero no significa que no pueda adorar. Porque entonces ya tú lo decías, entonces yo estoy en mi casa, toco la guitarra, leo la Biblia, pongo música y entro en la comunión con Dios. Entonces, tal vez el domingo es la respuesta de lo que ha pasado en la semana. Tal vez el domingo es la respuesta de si realmente yo busco a Dios, porque si no busco a Dios, cuando ahorita empezaron otra vez los partidos de fútbol en Alemania, no sé cuántos lesionados hubo en la primera fecha y se notaba que no habían hecho ejercicio, que llevaban mucho tiempo ¿de acuerdo? Y a veces pasa lo mismo en la iglesia. Entonces, bueno, no sé si puedo hacer el comentario acá.
pero los chicos cuando estamos en la iglesia, ellos llegan temprano y entonces hacemos un círculo y ellos piden que todos oremos para iniciar el servicio. Y resulta que pues uno no está criticando ni nada, pero es imposible evitar saber quién ha tenido comunión con Dios y quién no ha tenido comunión con Dios. Porque tal vez el que ha tenido comunión con Dios toca apretarle la mano duro y decirle, ya cállese que ya es hora de empezar. Y tal vez a los otros es, Señor, y gracias, amén. Y ok, listo. Y tal vez habla de esa comunión que tú tuviste con Dios. Yo quiero decir algo, Paz. Frente a eso, es verdad, no porque yo he visto que hay gente que dice cuando uno estaba teniendo una conversación de cómo vas con Dios y es, no, pues es mi relación con Dios y solamente Dios conoce mi corazón. Y es cierto, pero se manifiesta. Como dice la palabra, de lo que habla, de lo que viene en el De la corazón, abundancia habla del la corazón. boca. Y muchas otras palabras que hablan sobre eso. Entonces, cuando lo que dice el pastor es cierto, porque si yo tengo, por ejemplo, con Mateo una relación íntima y hablo mucho con él, Íntima de noviazgo. no, íntima sí, o sea, ay, pastor, íntima en cuanto a sinceridad y transparencia, Exacto. pero en la santidad del Señor. O sea, si te se puso rojo y todo, así como le hicieron al niño. Si yo tengo una relación con él que fluye, déjenme hablar, que fluye, ¿sí? Frente a los demás, cuando nos ven, van a ver, eso fluye, ¿sí? Ellos van a hablar, o sea, se nota que ellos hablan, se nota que se conocen, pero si yo hago lo mismo con Dios, o sea, y estoy orando frente a los demás, y yo nunca hablo con Dios, es muy probable que me trabe porque no sepa qué decir, porque a menos que pues yo sufra timidez, pero lo que dice el pastor es cierto, o sea, tu vida personal con Dios y tu intimidad se tiene que ver reflejada, y cuando decías lo de la alabanza en los domingos, y era algo que Mateo ministraba también el domingo, que yo tenía muy en mente, es que lastimosamente la virtualidad a veces nos bloquea un poco de esa alabanza y es entender que cuando estamos unidos los domingos es eso, es la demostración de nuestro amor por Dios, pero en un cuerpo, o sea, es toda la unión de vidas transformadas por Dios que se unieron con un mismo propósito para alabar a Dios. Por eso a nosotros nos parece tan importante, haciendo una cuña en la alabanza, que en los momentos de alabanza los domingos entendamos que no porque se va a subir a YouTube, esto suena como un regaño, lo siento, no porque se va a subir a YouTube, entonces ya estoy alabando. Es cierto que usted puede alabar en cualquier momento, hasta en la ducha si quiere, pero esos momentos que nosotros estamos ahí alabando con usted es precisamente para Estamos que unidos. el cuerpo de Cristo se una en una sola voz, como dice la palabra, si se une uno, dos o más en el mismo espíritu, que el pueblo de Israel se reunía porque sabía el poder de la alabanza. Eso es lo que nosotros esperamos, que usted sepa que aparte ese tiempo especial de congregarse con sus hermanos, así de pronto sea difícil en la virtualidad, usted sabe que nosotros estamos alabando con usted sabe que en otras casas están alabando y que a Dios le agrada ese sacrificio colectivo, ese sacrificio en el que usted dice, listo, yo sé que el domingo tenemos muchas cosas, pero este es mi tiempo especial con mis hermanos para mostrarle a Dios lo mucho que lo amo. Entonces era como una cuña para entender que por más que el servicio se vaya a subir a YouTube, la idea es que podamos sacar ese espacio para unirnos todos en un solo espíritu y alabar a Dios que realmente se lo merece. Ok, vamos a leer algunas de las respuestas y entonces dice René Arevalo, la adoración es el regalo de Dios para acercarnos a Él y obtener sus bendiciones, dice él. Y René vuelve a repetir, no, es Martica, adoración es amar con todo nuestro ser y espíritu al Dios eterno. Álvaro Marín, la adoración es el modo de dar gracias y de exaltar a Dios, el preámbulo a entrar en esa comunión perfecta con Dios. Lucy, adoración es gratitud, entrega, obediencia, lealtad, dar ese primer lugar a Dios y disfrutar de su amor y gracia. Gracias, Lucecita. ¿Quieres leer? Estefanía dice, buenas noches, para mí la adoración es mi forma sincera de mostrar mi amor a Dios y por tanto es algo que hago en todo momento, con cada paso que doy y no solo frente a personas o circunstancias específicas. Me gustó mucho porque es verdad, nosotros no adoramos solo cuando nos sentimos bien, sino en toda circunstancia. Muy bien, Estefanía. Alejandra Marín dice, la adoración es el sacrificio de mi cuerpo, mis gustos y mis sueños por satisfacer a Dios. ¿Tienes a Daniela? No. Daniela dice, Dios nos hizo seres musicales, pero más allá de la adoración es la actitud o de la intención interna del corazón de nosotros para Dios, implica la
obediencia, si perdón, quieres ver. el servicio, la rendición, el amor, es decir, implica una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo, con Jesús y celebrar nuestra paternidad con el Padre eterno. María Paula, vivir para agradar a Dios con todo lo que hacemos. Aida, buenas noches, a Mateo y a Laurita. René, Andrés dice que la adoración es permitir tener comunión con el Espíritu Santo. Don Alberto Urtúa, adoración es la actitud del corazón del hombre para Dios y es obediencia y el servicio en forma de vida que permite tener comunión con Dios. Aida dice, adoración es manifestar con mis acciones testimonios que Cristo es en mi vida. Adoración es medir de Dios y obediencia. Juan David Camargo dice, la adoración es un sacrificio, es un reflejo de nuestra intimidad con Dios. Es el Espíritu guiando nuestros sentimientos y nuestro cuerpo para dar ese sacrificio vivo a Dios. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Dice don Luis Alberto Camacho, la adoración es el culto que se le rinde a Dios, es el amor que sentimos por Cristo y Jesús, y yo digo a Dios que le amo. Y creo que ya leímos todos, ¿verdad? Luis Moreno. Don Luis Moreno es el papá de Mónica Moreno. Don Luis, qué buenas noches. Y dice, buenas noches, pastor y todos los miembros de la iglesia. Quiero utilizar este momento para agradecerles de todo corazón por las oraciones, por mi padre, por mi familia. Y en estos momentos tan difíciles solo les puedo decir que valoren cada momento que pasen con sus seres queridos. A veces no sabemos cuánto valen. Bendiciones para todos. Gracias, don Luis, y los estamos acompañando. Listo. ¿Algo más? Listo. Bueno, hay mucha gente que está, pero ya. Vamos a nuestro segundo punto, y en el segundo punto es, el enemigo intentará robar la adoración, y colocamos puntos suspensivos, y en ocasiones lo logrará, tristemente, ¿verdad? Entonces, mi segundo punto, para que por favor lo coloquemos en la pantalla, es, el enemigo intentará robar la adoración, puntos suspensivos, y en ocasiones lo logrará. ¿De acuerdo? Entonces volvemos. Acá vamos a esta parte. Y es que tristemente el enemigo quiere robarnos de este tiempo, quiere robarnos de la comunión con Dios, quiere robarnos de la comunión con Dios. Y entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿en algún momento te has sentido indigno de adorar? Y yo quiero que entiendas esa pregunta, porque hay momentos donde nos sentimos indignos de estar adorando. Entonces, si colocamos la pregunta, gracias. Y mientras que estamos pensando, y Alejita también si la puedes colocar en el chat. Mientras pensamos en esa pregunta, si en algún momento te has sentido indigno, yo quiero pensar en unos personajes, y yo quiero que de pronto ya ustedes lo hablen. Pero, ¿cómo conocemos a David? Como el adorador, el escritor de los salmistas y todo. Pero resulta que a David lo traicionó la confianza. Y en algún momento esa traición que tuvo de la confianza, el exceso de confianza, hizo que él rompiera esa comunión. Hizo que él rompiera esa bendición. Les voy a pedir a mis camarógrafos que no me distraigan acá, por favor, gracias. Y es en serio. Entonces, David traicionó, es que nos distraemos, no es fácil estar acá. Me perdí. El exceso de confianza en David hizo que él no pudiera, o sea, que perdiera ese corazón. David siempre fue un adorador. David siempre fue un hombre que rindió su corazón. Pero un día él dijo, yo ya estoy sobrado. Yo ya he peleado batallas, he ganado victorias, he escrito los salmos, soy un adorador. Y resulta que cuando él entró en ese contexto de confianza, él perdió su tiempo de adoración. Y fue cuando él cayó con Betsabé y cuando perdió esa comunión. Judas caminó con Cristo. O sea, estuvo todo el tiempo con Cristo, conoció su entrar, conoció su salir, todo. Pero resulta que a Judas le pudo más el dinero. Y el amor por la plata, el amor por la bolsa, por saber si había o no. Es más, cuando una mujer va y rompe un frasco de alabastro en adoración al Señor, lo que piensa Judas es, ¿cuánto valió esto? O sea, ¿cómo lo van a desperdiciar? Para él, para Judas, el acto de la mujer que adoró al Señor con su perfume fue una pérdida de dinero, porque perdió el contexto de lo que Dios decía.
Satanás, ¿cuándo perdió Satanás el contexto de la adoración? Cuando Satanás quiso en su corazón ensoberbecerse y colocar su lugar a la estatura de Dios. Cuando él dijo, ¿por qué adoro solamente a Dios si yo también merezco adoración, si yo también soy bueno? Y es lo que a veces le pasa, no lo estoy diciendo por ustedes, sino que muchos adoradores pierden ese camino, porque entonces, pero si yo soy el que hago que la gente cante, que la gente llore, que la gente... Y perdemos de vista que el foco que estamos encontrando o lo que queremos es adorar realmente a Dios. Y ayer hablábamos de la necesidad de arrepentimiento. Cuando Paola estaba con nosotros hablábamos de esa necesidad de arrepentimiento y acá yo entraría en esto. El Salmo 32 es un salmo de arrepentimiento y David es el que lo escribe, pero David cuando pierde ese camino llamado adoración, David se pierde totalmente, endurece su corazón, se enfría, pierde su comunión con Dios, comete un montón de equivocaciones, un pecado los lleva a otro pecado y se convierte como en una bola de nieve y él seca su corazón. Escúcheme lo duro, porque las personas que están iniciando y los que ya llevamos tiempo, entonces cuando María Paula decía el miércoles que llegamos a un lugar y pensamos que ya ahí estamos bien, tenemos que tener cuidado porque en una prédica yo decía, cuando nos estancamos empezamos a decrecer. Cuando nos estancamos empezamos a perder ese fuego, ¿de acuerdo? Y lo mismo sucede acá. Entonces David perdió esto, pero cuando es confrontado por Natán, él escribe el Salmo 32 y yo quiero solamente tomar unos versículos y dice, mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedal de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que es necesario que nosotros estemos permanentemente orando, y yo no recuerdo qué pregunta fue la que hacíamos con Paola ayer, pero decíamos, bueno, les creemos si ustedes dicen que no, pero en Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y 9 dice que el que diga que no tiene pecado es mentiroso, porque todos pecamos, pero que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y cambiar nuestra vida. Así que Dios quiere que nosotros entremos en ese tiempo de comunión y en ese tiempo de intimidad con Él y que quitemos ese pecado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no sé si se me quedó aquí trabado porque no veo sino la misma pregunta. No, en el mío, en el celular sí me pasan uno, pero quiero preguntarle a Mateo y a Laurita, entonces, si en algún momento, Mateo, tú eres el adorador de la iglesia, tú eres el siervo, y yo lo digo porque a mí me ha pasado, y hay momentos donde digo, yo no soy digno, y el enemigo nos coloca esto. ¿No te has sentido digno de subir? Sí, yo creo que varias veces, la verdad varias veces y muchas veces hasta en esos mismos procesos de qué tan digno o indigno soy o a veces las mismas acciones o el diario vivir a uno le causan este tipo de argumentos en contra de adorar y muchas veces tal vez por eso también no me siento digno también de ser el líder de la adoración porque es una carga tal vez fuerte y el enemigo tal vez me llena a veces de mentiras, pero en cuanto a situaciones específicas muchas veces es porque fallé, a veces es porque estaba alejado de Dios, entonces no me siento como que, o sea, no lo he buscado constantemente como debería ser. También muchas veces no ni siquiera son por cosas que yo hago, sino por cosas a mi alrededor. A veces, digamos, tengo problemas familiares o problemas en mi vida personal. Y digamos que eso me causa argumentos en contra de ir y rendirme delante de Dios. Pero digamos que siempre en eso me he forzado, o tal vez las personas que están a mi lado me han ayudado a forzarme porque a veces yo me quiero rendir porque así es el ser humano. Cuando hay una prueba muy fuerte, no simplemente me agacho y me dejo vencer. Pero digamos que ahí es donde uno necesita también estar unido como iglesia para encontrar esas fuerzas. Y muchas personas me han ayudado a no caer. Y digamos, cuando yo me siento que no quiero adorar, muchas veces el que yo venza ese temor o esa situación hace que yo tenga una adoración increíble delante de Dios. ¿A qué me refiero? Digamos, yo iba cargado con algo, pero entonces yo no quería subir a la alabanza, pero digamos alguien o Dios mismo me dice no suba y en ese momento yo me encuentro con Dios. Entonces puede que alguien también en el público o donde sea que esté pasando por lo mismo y tal vez la administración que Dios está regalando sobre su vida también está ministrando a esa persona o a muchas personas. Y eso creo que pasa a veces, que Dios usa las cosas que nos pasan a nosotros en nuestras vidas para mostrarnos también las necesidades que tiene la iglesia, para mostrarnos de que todos necesitamos ese encuentro con Dios, ese encuentro permanente con Dios, porque
ahí es donde uno tal vez entiende cosas de Dios que uno no puede entender solamente con leer la Biblia o solamente con cosas físicas, sino más bien en ese momento espiritual. Entonces, tal vez sí he tenido esas luchas, pero gracias a Dios no he desfallecido. Yo quiero tomar algo que tú dijiste antes que tú hables. Primero tomo lo que la respuesta que daba Estefanía, que Estefanía decía que se adora no solamente cuando se está bien o se tiene ganas, sino cuando no se tienen. Y con lo que dice Mateo, hoy los que estuvimos en la reunión de matrimonios recordarán que hicimos una dinámica y la dinámica era para llegar a entender cómo nos preocupamos por la pareja y la pregunta era, ¿qué fue lo último que tú hiciste como sacrificio por amor a tu pareja? O sea, algo que te costaba, pero que tú hiciste porque dijiste, no me gusta ir a ese sitio, no me gusta comer esa comida, no me gusta hablar con esa persona, pero por amor a mi pareja lo voy a hacer. Y entonces de pronto estamos hablando de una actitud de sacrificio a amar a alguien. Pero la adoración muchas veces es eso, que yo no tengo ganas, como tú estás diciendo, porque tuve un mal día, porque mis problemas personales, por algo, y yo no quiero ir allá a rendir mi vida, pero sin embargo lo hago porque adoro. Ahí es cuando se perfecciona la alabanza, se perfecciona la adoración, porque si tú vas a adorar cuando estés bien, pues bueno, pues a todos nos es fácil adorar cuando estamos bien, pero realmente es cuando estoy en esos momentos de desierto que yo le digo, Señor, pero acá está mi corazón para adorarte y bendecirte. Entonces, gracias, Mateito, por eso. Una última cosita que estaba analizando ahorita y tal vez ampliándolo un poco porque ahí me centré mucho en los momentos que tenemos en la iglesia. También eso nos pasa en la vida diaria. Muchas veces por estar pensando en no, estoy pasando por esta prueba y estoy cargado, tomamos malas decisiones. O sea, no estamos pensando en honrar a Dios. Entonces creo que eso mismo que nos puede llegar a pasar en el momento de cantarle a Dios, nos pasa también en la vida. Y ahí vemos cómo la adoración no es algo de un momento. Entonces también ahí se pasan esos momentos donde uno se siente indigno o donde hasta uno mismo no tiene como esas ganas de ir a buscar a Dios. Ok. Sí. ¿Vis? No, mentira. Idem, se dice. De acuerdo con Mateo, también muchas veces me ha pasado, creo que a veces olvidamos otra vez que la adoración es algo integral, porque en mi caso cuando a veces siento que no he hecho lo mejor en una semana y pues no tengo el privilegio de subirme al altar, pienso y digo, no, o sea, esto o sea, no siento que de pronto sea la persona, o como se dice, como sería hipócrita si de pronto les digo a la gente que hagan algo que yo no hice en esa semana, por ejemplo, creo que era lo que decía Mateo, pero entonces también es una lucha en la mente, que era lo que yo leíamos en Romanos 1:2, que dice que la adoración es el sacrificio vivo mediante la renovación de la mente, porque si nosotros no adoramos con convicción, esas cosas pasan. Esto de sentirnos indignos y decir, no, mejor no lo hago, o mejor, o sea, diario no lo hago, porque es eso, la alabanza no, la adoración no es solo la alabanza de los domingos, que era lo que Dios también me hacía entender. O sea, tú estás diciendo que no me puedes alabar los domingos, pero entonces sí está bien que charles con alguien y disipules, o sea, como que esto es más santo que esto, o qué diferencia estás haciendo tú. Y realmente no, realmente nosotros somos indignos, porque si no merecemos el amor y la gracia de Dios, pero tenemos que entender, y es una convicción, que esa gracia ya pagó esos pecados, que tenemos que acercarnos a Dios, y creo que la palabra también lo dice, antes de orar y de pedirle algo a Dios, mejor ve y reconcíliate con tu hermano y ve y repara lo que has hecho, porque también nos manda que si cometiste la ofensa, pues tampoco vas a decir, no, la gracia del Señor cubre esa ofensa y no tengo que pedir perdón. Sí, entonces es por eso, para que tú vayas y de una vez te arrepientas y digas, listo, esto estuvo mal, pero igual por la gracia del Señor yo tengo que seguir adorando porque es mi respuesta. Entonces yo pienso que la manera de combatir esto para mí es eso, es la convicción, es entender por qué hago lo que hago, cuál es mi motivación, que no solo es por mí, sino realmente es, como decía María, para darle placer a Dios. Ok. Y entonces estamos viendo que la adoración ya cambia de contexto porque se convierte decía Daniela Dueñas, como una forma de vida y empezamos a entrar en algo diferente. Vamos a leer algunas respuestas, no todas, algunas. Dice Edwin, sí, porque muchas veces me desvié del camino que lleva hacia Dios y cogí encaminando el camino más fácil, que era el del enemigo. No sé si quieres leer alguno tú. Estefanía dice, ¿tienes el de Estefanía?
Sí, pastor. No me he sentido indigna, pero antes de conocer el verdadero significado de adoración, me sentía mal cuando a mi alrededor cantaban o saltaban y yo no lo hacía. Entonces sentía que era la única que no adoraba por no actuar como los que estaban a mi alrededor. Ujú. Aida dice, sabia reflexión, Mateo. Tu respuesta me identifica de acuerdo contigo, así que ha pasado, así me ha pasado algunas veces. Juan David, si quiere leer. Sí, a mí me ha pasado y en la mayoría fue porque fallé a Dios en cosas, pero aprendí en la mayoría de los libros del Antiguo Testamento que nuestra alabanza de adoración es nuestro grito de guerra y es un amor ágape, amar a pesar de. Ok. Totalmente de acuerdo. Andrea Vargas dice, sí, en condiciones, En en ocasiones. ocasiones, pero es que se me va. En ocasiones me he sentido indigna por cosas que hice en mi pasado y causé heridas a muchas personas y me he sentido acusada por el enemigo que no soy digna de adorar. Y eso es lo que queremos entender, esa es la gracia, entender el amor de Dios. Si quieres leerla a la tía Lucy. A la tía Lucy, bueno. Sí, porque a veces el enemigo usa situaciones diarias para sacarnos del propósito de Dios. Pero cuando lo llevo a los pies de Cristo, entiendo que he sido redimida y perdonada y puedo adorar desde lo más profundo de mi corazón. Y dice Marta Rocío, que ya con esto terminamos, dice, sí, claro, en algunos momentos uno falla y no se siente digno de alabar y hablar con Dios. Es como si le da pena a uno con Dios, pero cuando uno alaba nuevamente, lo hace con más ganas y me enamoro más de él. Ok, gracias Rocío y gracias por sus respuestas. Y entonces ya nos lleva al tercer y último punto y es, si el enemigo no logra desviarnos, o si el enemigo no logra desviarte, te estancará, que tal vez tiene que ver con lo que decía María Paula. Nos dirá, ya, estamos bien así y ya no hay nada más que hacer. Entonces, viene a partir de ese tercer punto nuestra última pregunta y es, ¿cómo combatir la religiosidad en mi adoración? ¿Cómo combato yo la religiosidad en mi adoración? Y entonces acá, ¿por qué hablo de la religiosidad? Porque los fariseos pensaban que estaban bien, pero los fariseos se aferraron a sus tradiciones y a sus costumbres. Y fue más importante para él la costumbre. Siempre se ha hecho así, siempre se ha hablado así. ¿Quién es este hombre que viene a cambiar todo? Y fue tan importante para ellos esa religiosidad que dejaron de convertirse en adoradores. ¿Qué más me entra a mí en religiosidad? Y yo pensaba con dolor esta tarde en Sansón. Porque Sansón pensó que podía jugar con el Espíritu Santo. Y jugó una vez, y jugó dos veces, y jugó tres veces, y siempre iba. Y él dijo, nunca va a pasar nada. Siempre el Espíritu Santo va a estar conmigo, no importa lo que yo haga. Y a veces malinterpretamos la gracia. Porque pensamos que la gracia es un pase de cortesía para que yo peco y voy y le pido perdón a Dios y no pasa nada. Y digamos que decía Juancho algo verdadero, el amor de Dios es un amor ágape, es un amor incondicional, pero Dios también es fuego consumidor. Y él también llega a un momento donde dice, bueno, no más, vas a seguir jugando porque la gracia debe generar en mí un cambio real, un cambio verdadero donde yo empiece a caminar de la forma diferente. Entonces, los fariseos por sus costumbres, por sus tradiciones, Sansón por jugar el juego de que nunca voy a perder el Espíritu Santo, pero hay un texto en Hechos capítulo 8. Están los discípulos, Pedro está ministrando el poder del Espíritu Santo. Hay un hombre llamado Simón que ejercía la magia y resulta que cuando él ve que están ministrando el poder del Espíritu Santo, él dice, oiga, yo tengo plata, ¿cómo hago para adquirir esto? Y resulta que el ministerio, y por ejemplo acá yo quiero hablarles a ustedes dos, a mí, bueno, aquí no sé si suene como muy de corazón, pero yo amo la alabanza de mi iglesia. Amo a cada uno, yo no sé si serán los mejores, los peores, no sé qué, pero amo a los adoradores de la iglesia y amo lo que hacen. Y me encanta escucharlos ministrar, me encanta María en la batería, Laura en el teclado, Juancho en el subajo, me encanta cuando está Cata en el teclado, cuando está cantando y ustedes dos cuando están ministrando, es algo especial. Por eso tengo un reto para ti, entonces ahorita te cuento. Pero la idea es que ustedes entiendan, por ejemplo, que eso no es algo que es de ustedes, sino es Dios el que da la unción.
Cuando tú empezaste a fluir en ese cántico nuevo, o sea, Mateo no es que fue a la escuela de cántico nuevo de no sé dónde, o no fue que tal cosa, sino fue Dios el que le dio ese cántico nuevo. Tú cuando empiezas a fluir y cuando cantas, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, y acá entonces sí, claro, me pongo muy emocional, pero no quiero que sea emocional sino entenderlo, pero a mí yo no sé si la gente lo comparte conmigo, pero cuando hay unas canciones que canta Laura, pero ella la está cantando, pero su rostro mismo está como afirmando lo que está diciendo, y eres el rey, y eres el Señor, y te adoro, y eso para mí es algo que solamente viene del Señor, y entonces lo que ustedes tienen que entender es que esto no es, es que soy bárbaro, no, sino que viene de parte de Dios, que no es algo que yo adquiero con dinero, que no es algo que yo compro, sino que Dios lo da, porque muchas veces las personas se pierden porque dicen, yo puedo hacer eso, a ver cómo es que hace, yo puedo cantar así, o yo puedo hacerlo de la misma manera, o yo puedo, y no, es que hay cosas que es que yo no haga porque yo puedo, sino porque tiene que ver con la unción de Dios. Y cuando yo entro en eso, estoy entrando en un esquema de religiosidad, cuando no tengo la humildad, por ejemplo, de reconocer el don de otros. Y acá voy a hablar de María Paula un momentico, pero lo hago. Y obviamente, pues no sé si fue chiste o fue en verdad, pero algo. Pero cuando empezamos a transmitir, recuerdo que entonces transmitían estas y a mí me decían, ay, tantas personas vieron el video de la prédica el domingo. Yo, chévere, tantas personas. Y un día fue la primera vez que predicó María Paula. Y entonces alguien se me acercó y me dijo, y la prédica de María Paula la vieron más personas que las que ven. Usted hizo 100 personas y María Paula hizo 500. La verdad no sé cuál era el sentido del comentario, pero yo lo que le dije a esas personas es, me alegra porque si podemos extender el Evangelio y si Dios le dio la unción a María Paula, qué espectacular. Si a ustedes los ven, mucho más que espectacular. A Mateo yo tengo callo en la lengua de decirle lo que Dios tiene para él y a dónde lo quiere llevar, ¿de acuerdo? Y no hay, ¿cómo así? Pero si es que el pastor de la iglesia soy yo. No, pues gloria a Dios, soy el pastor de la iglesia. Pero si los siervos que están conmigo siendo formados crecen mucho más, creo que fue un buen trabajo. Si ellos no crecen, el malo soy yo, porque entonces el trabajo no se hizo bien. Y esto tiene que ver con unción, tiene que ver con entrega y tiene que ver con saber que estamos pasando ¿cómo se llama esto? El testigo a la siguiente generación que seguirá con la dirección. Así que debemos combatir la religiosidad. Y no sé si ustedes han entrado en religiosidad y cómo la combaten en sus propias vidas. A mí me parece que la religiosidad es un tema muy importante porque es precisamente cuando se hacen las cosas por religiosidad y no por gracia, o sea, la religiosidad no transforma, la religiosidad simplemente es ponerse una máscara y hacer las cosas para que los demás vean qué es lo que estoy haciendo. La gracia sí transforma y cambia la motivación. Entonces, a veces uno se pierde y yo lo he identificado en mí y en otras personas cuando a veces hablamos eso, por ejemplo, cuando yo a veces hablo con María, abrimos nuestro corazón, porque es importante también eso, ¿no? Dialogar con otros y decir, no, mira, es que esto me está pasando. Y con la alabanza y en general con la adoración a veces nos pasa que no somos capaces de concentrarnos. Hagamos el ejemplo de la alabanza, como porque es el que más nos sirve. No somos capaces de concentrarnos por estar pensando en cosas que nada que ver. Que si María me cae mal, entonces, ay, otra vez esa niña en la batería, o, ay, preciso tocó esta y a mí no me cae bien esta, o está haciendo esa canción, no me gusta y me aburre, que a veces a uno también le pasa, que a veces Mateo dice, hace rato no hacemos esta canción, hagamos esta canción, y María y yo, que tenemos un gusto musical parecido, ay, no, la canción viejita, nada que ver, porque eso no es para nada importante. Obviamente el espíritu nos redarguye y nos dice, a ver, niñas, pero es eso, cuando entendemos que nuestra motivación se está desviando a cosas que no tienen nada que ver, que nos roban o sea, el privilegio de entrar en ese momento de intimidad, cuando de verdad uno se conecta, y lo digo desde mi experiencia, aun cuando yo estaba abajo, que a veces no podía subir al altar o demás, o estaba descansando y estaba abajo, yo decía, es cierto, tenemos muchos distractores que de pronto nos quieren robar esa alabanza. Igual en la adoración diaria me pasaba por religiosidad que decía, listo, voy a hacer esto, pero creo que Paola también lo dijo, a veces yo sufro un poco de orgullo y uno no se da cuenta, pero a veces uno está haciendo las cosas o como
para pelear con alguien o para lucirse, o sí, o sea, la mayoría nos pasa eso. Y después, obviamente el Espíritu Santo, cuando de verdad uno está conectado con Dios, de una vez le dice, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Cuál es la necesidad de que tú digas eso? ¿Vas a hacer ese comentario para edificar a tu hermano? ¿O lo vas a hacer simplemente para discutir con él? ¿O para mostrarle qué tan santo eres? O cosas, y yo, uy, sí es cierto. Y una vez yo digo, a veces por eso prefiero no hablar. Cuando yo sé que de verdad la motivación no es la correcta, es mejor no hacerlo porque estoy manchando mi adoración. Y si la adoración no nace desde una motivación correcta, no estoy haciendo nada. Entonces es eso, es entender que cuando permitimos que las envidias, que los celos, que el orgullo, que todas esas cosas que nada tienen que ver con la gracia, o sea, medien en nuestra adoración, se interpongan en nuestra adoración, va a ser muy difícil que de verdad nuestro sacrificio le dé un olor grato a Dios. Entonces, la forma en la que yo trato de combatir esa religiosidad es pensando en mi motivación. El pastor lo dio en un curso de la motivación oculta. Es eso, analizar realmente por qué estoy haciendo las cosas, porque a veces se convierte en un hábito y pierdo la motivación. ¿Cuál es mi corazón? La motivación para mí es la misericordia de Dios, es la bondad de Dios. Hay una canción que me gusta mucho, pero no la han sacado en español y si no la propondría para la alabanza, que es de I La Vista Worship y se llama Kindness, que significa bondad. Y la letra dice algo así como es la bondad de Dios la que conmovió mi corazón y la que me hizo cambiar. O sea, no es el castigo y es que Dios no me va a dar o no me va a bendecir, sino realmente es esa bondad que Él me mostró con el sacrificio de Cristo. Es la bondad que me muestra día a día solo contarme la vida, la que motiva a mi corazón a adorarle, la que motiva a mi corazón a amar a otros, la que motiva a mi corazón a acercarme más a Dios. Entonces yo creo que una de las mejores formas es la convicción, renovar nuestra mente y la motivación, entender que la motivación de nuestra adoración no es ir a presumirle a nadie, sino realmente es la bondad de Dios, es tratar de honrar y agradecer esa misericordia tan grande que tiene día a día. Yo otra cosa que veo en cuanto a combatir la religiosidad, creo que cuando uno se queda en la religiosidad no deja fluir el espíritu. ¿A qué me refiero? Que si uno se queda en las cosas como digamos deberían ser, no permite que Dios le dé algo nuevo, una forma en la que uno toque el corazón. Y eso va, digamos, tanto en los momentos de adoración como iglesia, como en la vida también, porque digamos, hay muchas veces que en la vida Dios le dice, le pone ese sentir de que quiere que lo adore. Tal vez usted no lo entiende como, ay, sí, Dios me está diciendo que adore, que lo adore, o diciéndole a mi mamá. O hablándole a una persona que necesita escuchar de Dios. Y ni siquiera tiene que ser como, oye, Dios te ama. Sino, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Importarse por las personas. Creo que eso habla mucho de lo que es nuestro corazón. Y muchas veces Dios nos mueve por medio del Espíritu Santo a hacer esos actos que lo adoran a Él. Pero nosotros muchas veces los limitamos. Entonces, creo que la religiosidad tiene que ver mucho en esto porque, digamos, nos pone como una forma, como unos métodos o un proceso que es muy estricto y vamos a hacerlo así y listo, entonces usted este día no hace nada porque es el día de descanso y tal como tal vez lo vemos en la misma palabra cuando Jesús estaba y hacía cosas que iban en contra de lo que estaba escrito y trataban de ponerle argumentos como, oiga, ¿por qué está haciendo esto este día si es el día de descanso? Y él decía, esta persona lo necesita, o sea, yo no porque... Y entonces es como ver que él no estaba sujeto a lo que tal vez... Decía la palabra que sí es importante, pero es importante entender que va mucho más allá. O sea, creo que es verlo como lo vio Jesús en la época en la que él estuvo aquí en la tierra. Ajá, sino del por qué se hacen las cosas. O sea, la gente en esa época quería ir según la ley y vemos que según la ley no estaban adorando a Dios. Entonces es ver que usted sí tiene que leer la palabra, pero no quiere decir que usted por medio de la palabra va a seguir todas las letras, como decía Laura, y así va a adorar a Dios. No, usted necesita leer la palabra, pero permitir que el Espíritu lo guíe, permitir que eso sea revelado del por qué se puso esa cosa ahí, del por qué Dios en tal época tuvo que poner eso ahí. Entonces, respecto a la irreligiosidad en mi adoración, creo que muchas veces nos limita muchísimo, muchísimo, y a cada persona. Y tal vez no es el único limitante, porque yo sé que hay muchas cosas que limitan la adoración, pero sí es uno muy importante. Porque digamos, no, es que antes se adoraba de tal manera, entonces si usted no tiene una pandereta en su alabanza, eso no es adoración de verdad, porque la pandereta es el instrumento angelical. Y uno queda como, ¿qué?
O cosas tan básicas como, no, por medio de esta canción, esa canción está muy rockera. ¿Usted qué va a adorar a Dios con eso? ¿Usted se ha fijado lo que tal vez ese ritmo acompañado de una letra que adora a Dios puede hacer? Entonces creo que es romper ese tipo de cosas que la gente tiene en su mente metida, pero de que no. Y ahorita, digamos, en esta época se escucha mucho en lo cristiano lo que es el trap, lo que es hasta a veces reggaetón. Pero usted se pone a analizar las letras y usted dice, bueno, son letras que edifican. Entonces no podemos tachar cosas simplemente porque pensamos que están mal, si no estamos viendo el propósito del por qué se hacen así. Complementando lo que dice Mateo y como una aclaración, por favor, no es que Mateo esté diciendo no lean la Biblia, no. Pero yo entendí lo que él dijo en cuanto a que no es que como Jesús sanó a un ciego escupiendo a la tierra y pegándole entonces solamente puedo sanar a los ciegos haciendo eso, no. Es simplemente entender la motivación y cuál es el acto de Jesús, porque la gente de verdad también es así. Solamente se puede alabar, como decía Mateo, ahí dice que el cuerno, entonces solo el cuerno porque la Biblia dice, y claro, es la palabra de Dios, pero sin la revelación del Espíritu Santo, pues no vamos a hacer nada. Entonces solo es eso, no es herejía, lean la palabra de Dios, pero con la guía del Espíritu Santo. En eso que dicen, creo que cuando empezamos desde el martes y el miércoles y el jueves y hoy, las personas que han estado acá en este sillón han dicho lo mismo en diferentes palabras, y es que necesitamos tener la comunión con Dios y una mente abierta en ese nuevo nacimiento para entender lo que Dios quiere hacer, porque es donde Él va a actuar. Dice acá en las respuestas, María Paula dice, haciendo clic con Dios y conocerlo verdaderamente, es la parte de quitar la religiosidad. Don David Gómez, buenas noches. Marta Soler dice los mejores. ¿De quién habla? ¿De ellos o de mí? De ellos, yo creo. Listo. ¿Quieres leer, Edwin? Sí, pastor. Edwin Cuervo dice adorar con fe y ser honesto con Dios y transparente, muy importante esa palabra, y reflejar la gracia que Dios le da para con los demás. Nancy dice, rindiendo mi corazón de manera transparente ante Él, sin máscaras, y como dice ahorita la palabra transparencia. Y Juancho dice, lo podemos combatir usando nuestros dos hemisferios del cerebro. Podemos hacer planes, establecer tiempos para cada cosa en nuestra intimidad, pero cuando el espíritu te mueve, sé espontáneo, improvisa y deja un poquito el afán, el orgullo y el tiempo, y dejarse mover un poco más por el espíritu. Ok, gracias por esto. Y bueno, yo no quiero terminar sin decir algo que me parece importante. Porque anoche cuando estábamos con Paola hablábamos de cómo la revelación es para este tiempo y Dios nos viene abriendo esa revelación. Y entonces en diferentes lugares del mundo se está levantando una adoración y una alabanza al Señor que es renovada, que es cambiada y obviamente las viejitas también son lindas y también traen administración y en su momento fueron de bendición, así como las que hay en este momento también bendicen a muchas personas. Pero yo quiero entender que en ese último tiempo la palabra nos habla que se desatará desde Israel, desde Jerusalén, una alabanza a todo el tiempo. Y entonces, ¿por qué yo menciono acá Jerusalén? Porque nosotros debemos volver a la palabra y la Biblia nos invita, nos insta a orar por Jerusalén. Y resulta que el enemigo ha querido pervertir en Jerusalén, ha querido dañar, yo me enteré, no sabía, pero que Jerusalén ha sido declarada ciudad gay, algo así. Y yo decía, pero ¿cómo? Si es el lugar de Dios. Bueno, es el plan del enemigo de quitarlo. En Jerusalén están asentadas el lugar céntrico de las religiones más importantes del mundo, el cristianismo, el islamismo y otras, y entonces allí tiene que ver con que ese lugar es de bendición. Fue la ciudad sobre la que Jesús lloró, fue la ciudad sobre la que se derramó la sangre del Cordero, y dice la palabra que es el lugar a donde Cristo va a venir por segunda vez. Así que tenemos que entenderlo, porque el día que venga ese tiempo se va a desatar el poder y la bendición de Dios. Y dice, pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, perdón. Y allí tenemos que orar por ese lugar de bendición. Solamente Estefanía también dice, adorar con mi sello es el único y no basándome en la adoración de los demás. Gracias, Estefanía. Y yo quiero que terminemos este tiempo con una oración y le quiero pedir a Mateo, con oración, traigamos la guitarra, y yo quiero pedirle a Mateo que él ore porque Dios coloque en nuestros corazones un anhelo de ser adoradores realmente, de que podamos adorar a Dios realmente.
A Laurita te voy a pedir que entonces, si nosotros somos adoradores como lo va a pedir Mateo, que entonces quitemos las limitaciones y los deseos que nos roban la adoración, que era lo que tú también hablabas. Aquellas cosas de que si no es tal, si no es fulanito, si no es tal canción, sino que podamos romper eso para entrar en la comunión con Dios. Y ya yo termino orando por las otra oración y por las peticiones que hemos tenido. Entonces, Mateito, si quieres empieza, dejen sus celulares ya a un ladito y vamos a entrar en este tiempo de oración. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque eres demasiado bueno, Señor, porque hoy nuevamente nos hablas, Dios, porque hoy nuevamente vienes a revelarnos muchas cosas que son importantes para ti, Señor, y que no lo haces saber, Dios. Hoy te pido que pongas en nosotros ese deseo de adorarte, Señor, en nosotros ese deseo de tener una vida completamente rendida a ti, Señor, una vida en la que nos esforcemos por dejar tu nombre en alto, Dios, una vida en la que nos esforcemos porque tu reino sea aumentado, Señor, porque muchas más personas conozcan el verdadero amor, Señor, porque muchas más personas te conozcan a ti, Dios, y creo que la manera más efectiva de lograrlo, Dios, es llevando una vida de oración, Dios, es llevando una vida de santidad, es llevando una vida que te refleje a ti, Dios. Así que hoy te pido que cada persona que está viendo esto se despierta en ellos un deseo de buscarte, Señor, un deseo de agradarte a ti, Señor, con cada cosa que hagan, Dios, que seas tú revelándole a cada una el que la adoración es algo muy grande, que la adoración no simplemente son cánticos, que la adoración no simplemente son cosas que se pueden hacer cuando se están en la iglesia o ni siquiera solamente cuando se está teniendo intimidad o en el devocional, Señor, sino que se puede hacer en todo el tiempo, Señor. Y trae esta revelación, pero también más que todo el anhelo, Señor, porque puede que tú no lo reveles, pero que lo hagamos a un lado, Señor. Y no permitas que esto pase, Señor, sino que sea una revelación que permanezca ahí, que seamos muy conscientes de eso, Dios, y que la busquemos en nuestro diario vivir y en cada momento. Amén. Asimismo, Señor, te pedimos que nos ayudes a renovar nuestra mente y nuestro corazón para que los deseos y pensamientos que tengamos sean deseos y pensamientos que te honren, Padre. Muchas veces es por alimentar nuestra carne que tenemos estos pensamientos y estas cosas, estas envidias, estos celos, Señor, estas distracciones del mundo que no te glorifican a ti y que eventualmente dañan nuestro corazón y dañan la adoración que necesitamos rendirte a ti. O sea, Padre, por eso te pedimos, Señor, que seas tú dándonos el corazón del Padre, el corazón de gratitud, el corazón de adoración, ese corazón santo que se limpia, que tú limpias, Señor, para que podamos entregártelo a ti, para que podamos darte una alabanza de corazón y de mente, Señor. Quita toda barrera, toda limitación, todo deseo, quita toda vanidad, Señor, quita toda máscara de religiosidad para que nuestra alabanza sea espontánea, para que nuestra alabanza y nuestra adoración realmente toque tu corazón y te muestre que lo hacemos con toda la transparencia y la sinceridad, que lo hacemos con el mejor corazón, Señor, que lo hacemos realmente como un sacrificio vivo para ti, que lo hacemos como una reacción a esa gracia, como entendiendo la motivación de tu bondad, de tu misericordia, Señor. Cada vez que tengamos deseos y pensamientos que vayan en contra de la verdadera adoración, ayúdanos a entender de nuevo esa motivación, esa bondad tuya por la cual hacemos las cosas, ese amor que tenemos hacia ti por el cual hacemos lo que hacemos y actuamos como actuamos. Eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Padre, y te pedimos que, Señor, como dice tu palabra, hagas de nosotros, Señor, una iglesia que te adore en espíritu y en verdad y que podamos entrar en esa comunión. Gracias te doy, Señor, por las personas que han estado a lo largo de esta semana, Señor, y porque todas concluimos lo mismo y es, Señor, de que tú quieres nuestra vida auténtica, nuestra vida genuina delante de ti, en amor, en gracia y en misericordia. Padre, y ya para terminar, Señor, una vez más, clamamos, Dios, por lo sobrenatural que tú vas a hacer en la vida de María José, Señor. Nos aferramos a la vida y creemos en el milagro que tú harás, Señor, en esta bebé, Señor, y cómo, Padre, podremos dar testimonio de la obra perfecta que tú hiciste. Clamamos, Señor, para que tú seas obrando conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Hoy una vez más rodeamos a la familia Moreno, Señor, declarando sobre ellos tu cobertura, tu paz, tu tranquilidad, Señor.
oro por cobertura especial y sanidad total sobre la vida de Mónica, Señor, y declaro que ellos, Señor, están en tu cobertura, en tu amor, en tu gracia y en tu bendición, Señor. Coloco, Padre, a la señora Alba también, Señor, no sé si es en Estados Unidos, en Colombia, pero es una señora que también fue diagnosticada con COVID. Te pedimos, Dios, que tú seas obrando en ella y sanando y restaurando en el nombre de Jesús. Colocamos al papá de Víctor Ojeda, Señor, pidiendo la sanidad sobre su cuerpo, la restauración sobre su vida y que tú le levantes, le fortalezcas. Y, Señor, por la vida de la señora Patricia Muñoz, pidiendo que tú la fortalezcas, que tú le des ánimo en estos momentos, Señor, de dolor, y que ella pueda recibir en ti, Señor, la fortaleza, la bendición y la gracia. Bendigo todas las otras peticiones que haya, Señor, en las personas que estamos reunidos, Señor, y pedimos, Dios, que sea cada día tu gracia, tu amor y tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por estar. Rápidamente solo decirles que bendecimos a los que están en retiro, esperamos que este fin de semana sea de bendición. Mañana los que faltan de sus grupos de influencia, ya saben sus horarios. Sábado tenemos nuestra escuela de niños, gracias a los maestros que van a suplir el espacio de Fanicita y que la van a apoyar, así que los bendecimos, y a las 8:30 nos vemos en nuestra transmisión de la noche. Gracias, y a ustedes, bueno, yo me despido, y a ustedes gracias por estar con nosotros, y no sé qué quieran despedirse, decir algo, ya que no han hablado nada. Con la hora que es, no solo bendecirlos, iglesia, gracias por estar aquí y saludos. Sí, ya. Chao a todos. Muchas gracias. Bendiciones y